Esos que están sentados a una mesa donde hay flores y ánforas de vino, y que preside un viejo hermoso y sereno como un dios. Esos que beben, mas no dan muestra de contento. Esos que suelen levantarse a consultar la altura del sol y a veces se enjugan una lágrima, son los discípulos de Gorgias. Gorgias ha enseñado en la ciudad que fue su cuna nueva filosofía. La delación y la suspicacia han hecho que ella ofenda y alarme a los poderosos. Gorgias va a morir. Se le ha dado a escoger el género de su muerte y él ha escogido la de Sócrates. A la hora de entrarse el sol ha de beber la cicuta. Aún tiene vida por 2 horas más y las pasa en serenidad sublime, rector de melancólica fiesta donde las flores acarician los ojos de los convidados, que el pensamiento enciende con luz íntima y un vino suave difunde el soplo para el brindis postrero. Gorgias dijo a sus discípulos: mi vida es una guirnalda a la que vamos a ajustar la última rosa. Esta vez el placer de filosofar con gracia, que es propio de almas exquisitas, se realzaba con una desusada unción. Maestro, dijo uno, nunca podrá haber olvido en nosotros, para ti ni para tu doctrina. Otro añadió: antes morir que negar cosa salida de tus labios. Y cundiendo ese sentimiento, hubo un tercero que propuso: jurémosle ser fieles a cada una de sus palabras, a cuanto esté virtualmente contenido en cada una de sus palabras, fieles ante los hombres y en la intimidad de nuestra conciencia, siempre e invariablemente fieles. Gorgias preguntó al que había hablado de tal modo: ¿sabes, Lucio, lo que es jurar en vano? Lo sé, repuso el joven, pero siento firme el fundamento de nuestra convicción, y no dudo de que debamos consolar tu última hora con la promesa que más dulce puede ser a tu alma. Lucio, oye una anécdota de mi niñez. Mi madre deseaba tanto que yo nunca dejara de ser niño, que aprendió un conjuro para detener el tiempo. Cada día ponía sobre mi corazón el de una paloma y una flor de íride en mi frente. Soñó que lo conseguía, pero cuando el ritual se interrumpió, encontró en mi lugar a un anciano amargado y vacío, que la maldijo por haberle robado la vida. Despertó comprendiendo que congelar la existencia por amor es destruir el alma. Si yo aceptara el juramento que propones, oh Lucio, olvidaría la moral de mi parábola, que va contra el absolutismo del dogma revelado de una vez para siempre, contra la fe que no admite vuelo ulterior al horizonte que desde el primer instante nos muestra. Mi filosofía no es religión que tome al hombre en el albor de la niñez y con la fe que le infunde aspire a adueñarse de su vida, eternizando en él la condición de la infancia. Yo os fui maestro de amor, yo he procurado daros el amor a la verdad, no la verdad que es infinita. Seguid buscándola y renovándola vosotros, como el pescador que tiende uno y otro día su red, sin mira de agotar al mar su tesoro. Mi filosofía ha sido madre para vuestra conciencia, madre para vuestra razón. Ella no cierra el círculo de vuestro pensamiento. La verdad que os haya dado con ella no os cuesta esfuerzo, comparación, elección, sometimiento libre y responsable del juicio. ¿Cómo os costará la que por vosotros mismos adquiráis desde el punto en que comencéis realmente a vivir? Así, el amor de la madre no lo ganamos con los méritos propios. Él es gracia que nos hace la naturaleza. Pero luego, otro amor sobreviene, según el orden natural de la vida, y es el amor de la novia. Este sí hemos de conquistarlo nosotros. Buscad, pues, nuevo amor, nueva verdad.
No se os importe si ella os conduce a ser infieles con algo que hayáis oído de mis labios. Quedad fieles a mí, amad mi recuerdo en cuanto sea una evocación de mí mismo, viva y real, emanación de mi persona, perfume de mi alma en el afecto que os tuve. Pero mi doctrina no la améis, sino mientras no se haya inventado para la verdad fanal más diáfano. Las ideas llegan a ser cárcel también, como la letra. Ellas vuelan sobre las leyes y las fórmulas, pero hay algo que vuela aún más que las ideas, y es el espíritu de vida que sopla en dirección a la verdad. Luego, tras breve pausa, añadió: Tú, Lepucio, el más empapado en el espíritu de mi enseñanza, ¿qué piensas tú de todo esto? Y ya que la hora se aproxima, porque la luz se va y el ruido del mundo se adormece, ¿por quién será nuestra postrera libación? Y Lepucio respondió: por quien, desde el primer sol que no has de ver, nos dé la verdad, la luz, el camino, por quien desvanezca las dudas que dejas en la sombra, por quien ponga el pie delante de tu última huella y la frente aún más en lo claro y espacioso que tú, por tus discípulos, si alcanzamos a tanto, o alguno de nosotros, o un ajeno mentor que nos seduzca con libro, plática o ejemplo. Y si mostrarnos el error que hayas mezclado a la verdad, si hacer sonar en falso una palabra tuya, si ver donde no viste, hemos de entender que sea vencerte, maestro, por quien te venza, con honor, en nosotros. Por ese, dijo Gorgias, y manteniendo en alto la copa, sintiendo ya al verdugo que venía, mientras una claridad augusta amanecía en su semblante, repitió: por quien me venza, con honor, en vosotros.